Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de una lista de 13 alimentos completamente prohibidos, completamente malos, que debéis apartar completamente de vuestra dieta en el caso de que padezcáis o sospechéis que padezcáis de un hígado graso. El hígado graso es una de las enfermedades más de actualidad, más del siglo XXI, y que por tanto, como además no suele dar mucha sintomatología cuando está en las primeras fases, pues seguramente muchos de vosotros, sin ser conscientes de que sois padecedores de la enfermedad, ya la estéis desarrollando. Por lo tanto, este vídeo os va a resultar de una tremenda utilidad, creedme, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. Antes de explicaros qué tipo de alimentos están completamente prohibidos, qué lista de alimentos debéis apartar completamente de vuestra dieta, os tengo que explicar primero por qué se da el caso de desarrollar un hígado graso y, en definitiva, qué es el hígado graso, porque muchas veces se habla de esta enfermedad y no se explica, creo yo, adecuadamente. Para entender lo que es el hígado graso, en primer lugar tenéis que entender muy bien qué es el hígado, qué es lo que hace. Digámoslo así, el hígado es el gran filtro de todo lo que comemos. Todo lo que comemos pasa por el esófago, baja al estómago, se empieza a digerir, pasa al intestino y llega un momento que del intestino tiene que absorberse. Y ese órgano que filtra todo lo que se absorbe es el hígado. Por lo tanto, si en la alimentación, como veis en los vídeos del canal, pues muchas veces comemos sustancias inadecuadas, sustancias que poseen muchos azúcares, muchas grasas, todo lo que comemos, todas esas sustancias pasan en un momento u otro a través del hígado para empezar a filtrarse. Por lo tanto, el hígado es un órgano con una gran tendencia a sufrir cualquier tipo de intoxicación. Afortunadamente, también es cierto, y esto hay que reconocerlo, que el hígado tiene una gran capacidad de autorreparación. Cualquier proceso que afecte el hígado, a no ser que sea extremadamente grave, el hígado, pues bueno, se han roto unas células que se rompen, hay una rotura de células hepáticas, los hepatocitos, pero hasta que no sea muy grave, el órgano se puede autorregenerar, se puede autocurar, y esto es muy importante tenerlo claro. Cuando ya no se puede recuperar porque el daño ha sido muy importante, entonces el hígado empieza a degenerar. A este proceso es a lo que llamamos cirrosis hepática, un proceso ya que es irreversible y que tarde o temprano acaba con que el paciente tenga que ser sometido a un trasplante hepático, porque el hígado ya no le funciona y por lo tanto pues su alimentación va a estar extremadamente condicionada porque el hígado no va a filtrar. ¿Y a qué llamamos hígado graso? Pues ya lo podéis entender, básicamente a ese hígado en el cual se van acumulando grandes cantidades de grasa, grasa que tomamos habitualmente con la dieta. Distinguimos, o se distinguen oficialmente, dos grandes tipos de hígado graso. El hígado graso alcohólico es aquel que está provocado por un daño en los hepatocitos cuyo origen está en la ingesta masiva de alcohol, y el otro gran grupo que es el hígado graso no alcohólico. Ya ves tú qué majadería, pero bueno, lo dividimos así para una mejor comprensión. El hígado graso no alcohólico puede estar debido, pues por ejemplo, a procesos víricos, a procesos alimentarios, como por ejemplo los que tratamos en el canal, a, por ejemplo, a algún tipo de intoxicación o envenenamiento, etcétera, etcétera. Y el alcohólico, ya lo sabéis, a abusar un poco o mucho de las bebidas alcohólicas. El problema del hígado graso, además, como os decía también antes, es que no nos va a dar unos síntomas claros, es decir, uno no sabe a priori si está padeciendo o no un hígado graso hasta que el problema ya empieza a ser un poquito más grave. En ese caso, cuando el problema ya está bastante asentado, los síntomas van a ser síntomas como los siguientes. Te vas a encontrar muy débil y cansado o cansada, es decir, va a haber una debilidad generalizada. Si te hacen un análisis de sangre, van a notar que tus triglicéridos están por las nubes, que tu colesterol puede estar también elevado, que tus niveles de insulina pueden estar también elevados,
que tus niveles de enzimas hepáticos, eso que veis en los análisis de sangre que pone AST o ALT, las transaminasas, van a estar elevados, básicamente por una razón muy obvia, porque son enzimas que están dentro de las células del hígado y que cuando se rompen, salen a sangre el contenido de las células y se liberan esas enzimas. Y es lo que medimos en los análisis de sangre. No os extrañe cuando veáis transaminasas elevadas, que os dice el médico, ¿tiene usted las transaminasas altas? Claramente el problema que tenéis es de destrucción de las células de vuestro hígado, muy probablemente debido al hígado graso. Si el problema de hígado graso ya es muy grave, pues puede aparecer, por ejemplo, la ictericia, es decir, la coloración amarillenta por ejemplo, de la piel, y se nota mucho en la conjuntiva del ojo, ese tono más amarillento de que el hígado no funciona bien. Puede aparecer también un dolor abdominal moderado o intenso. En casos ya más graves, también náuseas, vómitos e incluso pérdida de apetito cuando el problema ya es extremadamente grave, cuando el hígado está a punto de degenerar y convertirse en un hígado cirrótico. ¿Y qué alimentos, como os decía al principio, o que es el origen de este vídeo, debéis apartar completamente de vuestra dieta? Os tenéis que autoprohibir. Pues los he resumido en 13 tipos de alimentos. En primer lugar, fuera completamente las carnes rojas, absolutamente fuera. Son productos que llevan en su composición, las carnes rojas, mediadores de la inflamación, por un lado, que favorecen la ganancia de peso, y aparte mucha grasa adherida a la fibra muscular, grasa que tarde o temprano va a agravar el proceso de hígado graso, claramente. La leche entera, por la misma razón que la carne. ¿Podéis tomar leche? Sí, pero siempre leche desnatada, sin grasa. La grasa la tenéis que completamente olvidaros de ella. Si tenéis un problema de hígado graso, todo producto con una sobrecantidad o con un exceso de grasa debe ser apartado. Y la leche entera es un caso muy específico. Evidentemente, los embutidos, todos los embutidos fuera. Los embutidos no son más que una maceración de proteína en grandes cantidades de grasa. Por lo tanto, son productos que son muy apetitosos, son muy buenos, nadie dice lo contrario, pero mientras no se solucione tu problema de hígado graso, debes completamente quitarlos, fuera absolutamente todos. Fuera también la cafeína. La cafeína, especialmente si se toma en exceso, puede agravar el problema de degeneración hepática, de adiposis o esteatosis, es decir, de hígado graso. En cambio, beber muchas infusiones, mucha cantidad de líquido en forma de agua o infusión es muy beneficioso. Cuanta más agua bebas o infusiones, el efecto detoxicante de extraer las sustancias que están provocando el hígado graso se va a incrementar. Una persona con hígado graso debería beber diariamente de 2 litros a 2 litros y medio de agua como mínimo. Fuera también, por la misma razón que los embutidos, la casquería. Es cierto que la casquería no tiene tanta grasa como el embutido, que suele ser más tejido de tipo colágeno, tejido pues más proteico, pero aún así lleva mucha grasa adherida, por lo tanto, de entrada, fuera también. Y por la misma razón, o muy similar, las salsas. La gran mayoría de salsas llevan, aunque tú no lo percibas, muchísima cantidad de azúcar y altos contenidos en grasas, en aceite sobre todo. Por lo tanto, desgraciadamente, hay que apartarlas también de la alimentación. Mantequillas y derivados, completamente fuera. También es importante que reduzcas al mínimo posible la cantidad de sal que tomas. Básicamente porque la sal va a provocar o va a hacer que se provoquen fenómenos de deshidratación celular, de alteración de la morfología normal de las células, y no deja de ser también un tóxico que no es conveniente para precisamente detoxicar el hígado graso. Por la misma razón, el azúcar refinado, la glucosa y las fructosas hay que completamente apartarlas, reducirlas a su mínima expresión. Y por la misma razón que el azúcar, todos los refrescos azucarados, la Coca-Cola, la Pepsi, lo que queráis, cualquier zumo que lleve altos niveles de azúcar, como son la mayoría, debe ir fuera, de entrada fuera. Toda la bollería industrial, los productos que lleven azúcares refinados, también absolutamente apartados. Estos productos tienen una incidencia directísima sobre la salud de tu hígado.
En cuanto a los hidratos de carbono, como pueda ser el arroz, la pasta, el pan blanco, debéis pensar que si son alimentos con un índice glucémico alto, como puedan ser estos tres que os he nombrado, deben ser apartados. Conviene que toméis hidratos de carbono, sí, porque no son malos, pero esos hidratos de carbono que no provoquen una subida brutal de insulina, es decir, hidratos de carbono que nos marquen índices glucémicos muy bajos. Y lógicamente, si el causante de este problema en muchas ocasiones, aparte de las alimentaciones grasas, enfermedades y demás, es el alcohol nunca, absolutamente nunca debe ser tomado por una persona que padece o bien un hígado graso o sobre todo ya si tiene un proceso cirrótico en su hígado, es decir, que el hígado graso ha ido de estar como hígado tal cual graso, con una esteatosis hepática, a convertirse en un hígado degenerado, en un hígado cirrótico. Y ahora me diréis, con toda la razón del mundo, pero si me lo has quitado todo lo bueno, ¿qué como? ¿Qué debo comer en esta situación? Pues os lo explico en este vídeo. En este vídeo os hablo de los 10 alimentos que son extremadamente beneficiosos y adecuados para las personas con hígado graso. Y ojo, en este otro vídeo que os pongo en este otro lado, os hablo de qué frutas son malas para las personas que padecen un hígado graso, porque aunque parezca increíble, no todas las frutas son beneficiosas y hay frutas que son especialmente negativas si padecéis este problema. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.